Bienvenidos, bienvenidas a la semana número 8. Recuperar una sensación de fortaleza. Miren qué bonitos están mis pelitos. Fortaleza. Esta semana se ocupa de una gran fuente de bloqueo creativo, el tiempo. Explorarás cómo has utilizado tu percepción del tiempo para evitar asumir riesgos creativos. Identificarás cambios prácticos e inmediatos que puedes poner en marcha en tu vida actual. Excavarás en los condicionamientos tempranos que pueden haberte animado a conformarte con mucho menos de lo que deseas creativamente. Para recuperar la sensación de fortaleza, en primer lugar, Cameron dice, observemos cuáles han sido tus pérdidas artísticas. Esas pérdidas son las que pueden transformarse en verdaderas ganancias. Primero, entonces, el gran aprendizaje de esta semana es reconocer el dolor. Reconocer el dolor y compartirlo. ¿Cuántas veces se han visto compartiendo ganancias? O sea, logré esto, logré aquello, logré esto, logré aquello. Perfecto, está genial compartir las alegrías y más en los grupos de confianza de los amigos, de los artistas que nos comprendemos y nos alegramos unos a los otros con los logros. Perfecto. Ahora también tenemos que permitirnos compartir los dolores. Esos pequeños dolores son los que no compartimos, los que son tontos. Si alguien le voy a compartir y me va a decir que es una tontera, pero que para el artista son verdaderos dolores que nos alejan de los sueños creativos, que nos alejan de lo que realmente queremos. ¿Cómo son estos dolores? Son pérdidas pequeñas, tontas. Ese libro lo llevé a una librería, estuvo un año en la librería y no se vendió. Eso es un dolor para mí. Yo había invitado a determinadas personas y no fueron, y ni siquiera me avisaron que no iban a ir a la presentación de mi libro. Eso es un dolor para mí. A alguien le leí un poema y se puso a mirar el celular y se distrajo. Y bueno, y si yo no tengo fortalecido mi ego como artista aún, porque obviamente estoy en un proceso y comenzando, esos son dolores. Pero aún para las personas que llevan años y años creando, aquellas que nosotros tachamos o la prensa tacha como exitosos, también tienen esos dolores. Esos pequeños dolores que tienen que ver con las expectativas de otros, que pueden ser distintas de las que yo quiero para mí. Por ejemplo, que a mí me genera dolor que alguien me diga, Ana, ¿y cuándo vas a escribir una novela? Y yo digo, pero si es tu expectativa, y bueno, eso me genera dolor, porque quizá en el fondo quiero escribir una novela y la tengo ahí a mitad, y más de una vez he hablado de esto. Pero eso, esa expectativa, esa exigencia de otros, me duele. ¿Por qué? Bueno, me duele ¿por qué? ¿Por qué? Ese es el tema, que nos empezamos a preguntar ¿por qué me duele? Hay que comprender que una cosa es nuestra razón, las razones por las que no nos debería doler algo. Por ejemplo, bueno, esa persona es una estúpida, obvio. ¿Cómo pretendías que te escuchara cuando le estabas leyendo el poema si es un adicto al celular? No. Esa es una cuestión racional. Una cosa es la razón por la que no me debería doler y otra cosa es el dolor verdadero, real, la emoción que yo estoy sintiendo. Entonces, tengo que permitirme ese dolor, permitir el duelo de ese dolor. Si no nos hemos superado esas pequeñas decepciones que no han sido lamentadas, se convierten en cicatrices que nos bloquean. Esas pequeñas decepciones son una barrera hacia nuestros sueños futuros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, recordar, una de las formas más dañinas de heridas es la crítica. Hemos hablado de esto antes, lo repetimos porque es un tema que necesitamos trabajar siempre, o al menos, si lo hemos trabajado, tenerlo presente a mano, este tema de que la forma más dañina es la crítica. La crítica certera es una flecha bien dirigida que nos va a servir, que inmediatamente nos sirve. Nosotros
Dice Cameron, somos niños artistas, interiormente somos niños, pero no somos inmaduros. Nosotros nos damos cuenta cuando una crítica es algo que viene justo. Bien dicho, bien, tenés razón. Esa palabra no va en ese lugar. Bien, gracias porque ahora la cambio. Genial. Ahora, puede haber una crítica bien intencionada, incluso bien intencionada, no nos olvidemos de crítica mal o bien intencionada, porque la intención del otro, qué hay en el interior del otro, no nos ponemos a jugar eso, pero sí qué pasa con nosotros, en nuestro interior, cuando nos hacen una crítica que contiene un juicio muy general, inexpugnable, que no puede retrucarse de ninguna manera. De manera racional no se puede retrucar. Por ejemplo, cuenta el caso de una persona que fue su primer alumno, a quien un agente literario le había dicho que su novela no era ni buena ni mala, y que eso es lo peor que se puede decir de una novela. O sea que ni siquiera sé cómo ayudarte a que la arregles, porque no es ni buena ni mala y entonces... Bueno, ese tipo de juicios es un juicio general, ¿se dan cuenta? No le puede ayudar a esa persona a crecer en su arte. Entonces, de esas críticas nos tenemos que sanar, cuidar. El nutriente para sanar esa crítica es darnos ánimo. Ánimo. Entre nosotros, incluso. A las personas que nos traen sus proyectos, darnos ánimo, esa es nuestra tarea. Y de las personas de las que nos rodeamos, tenemos que recibir es ánimo realmente, o críticas bien certeras que nos ayuden a mejorar en nuestro arte, pero mejorar realmente, con claridad esa crítica. La mayoría, entonces acá Cameron habla de lo que ocurre en las universidades. Ustedes han ido a las universidades o han estudiado carreras de nivel superior y se han encontrado con personas que en vez de darte ánimo, te buscan todos tus errores, se dedican a observar tus errores. La mayoría de los académicos sabe cómo desmontar algo, pero no cómo montarlo, dice Cameron. Entonces cuenta su experiencia en el cine, donde ella incluso fue profesora universitaria y se encontraba observando cómo sus colegas generaban directamente una hostilidad hacia sus alumnos constante, una hostilidad hacia esas personas que venían con sus semillitas, ese semillero de ideas que había personas dedicadas a arrancar eso, todo es mierda, ¿cierto? Perdón, la palabrita que yo uso, no la usa Cameron, pero bueno, todo esto no sirve, todas estas son ideas que no van a fructificar. Bueno, no van a fructificar porque vos como académico les estás echando herbicida a esas plantitas, ¿sí? Recordar esto, la mayoría de los académicos saben desmontar algo, pero no cómo montarlo. La mayoría de los profesores que nos enseñan sobre arte en las universidades nos enseñan cómo analizar una obra literaria, esto es primero, esto después, esto está bien, esto está mal, pero eso no significa enseñarnos a crear. Enseñarnos a crear es otro proceso, y un proceso que tiene como fundamento dar ánimo a esas pequeñas semillitas que están creciendo. ¿Qué ocurre? La hostilidad abierta puede ser contraatacada. Si yo te digo, sos un imbécil, la otra persona dice, ¿cómo? No soy un imbécil, ¿qué te pasa? ¿De que tenés un problema conmigo? Bueno, pero cuando la hostilidad es una cuestión sutil, un tenue desprecio que adormece a los estudiantes, dice Cameron. Y en este sentido Cameron da alguna cuestión certera. Los artistas y los intelectuales no son el mismo tipo de animal. Unos están preparados, entrenados y entrenándose en crear algo que los intelectuales lo analizan y lo desmontan, lo observan, ¿sí? Desde otro sentido. Tiene que ver más con lo racional. El arte tiene que ver más con lo emocional. Una frase que me encanta de este capítulo es esta que dice: muchas veces es la audacia, no el talento auténtico, lo que confiere fama a un artista.
no te gusta, no están conformes con lo que no importa. Yo sigo adelante, lo muestro, lo comparto, sigo creando. Esa es una audacia. Es la oportunidad también de observar dónde están esos bloqueos, en dónde no hemos sentido, no hemos podido ser audaces, en qué punto nos hemos acobardado. Esas, recordemos, son pequeños dolores, pequeñas pérdidas que tenemos que reconocer en este proceso y sanar y mimarnos. Hay una ganancia entonces disfrazada de pérdida. Cada pérdida es una ganancia potencial, dice Cameron. Esa pérdida, si ahora la reconocemos, podemos volver a comenzar. Todo final es un principio. Normalmente nos concentramos en lo que dejamos atrás, ese dolor. En realidad debemos centrarnos en lo que nos espera más adelante. ¿De qué puede servirme esta pérdida? La reconozco, bien. ¿Hacia dónde dirijo mi trabajo? Existe un lado bueno a condición de que tú puedas hacerlo de otra manera. Esa pérdida es una ganancia que está disfrazada de pérdida. Estírate. Intenta alcanzar lo que realmente quieres. Hay que buscar otra puerta. Va a aparecer otra puerta. En vez de preguntar, ¿por qué yo? ¿Y ahora qué? ¿Por qué me pegan a mí? Hay que preguntar ¿cómo? ¿Cómo sigo? Confiar en el propio poder y en la posibilidad de elegir otra cosa. Elegir otros amigos, elegir otras circunstancias, elegir otras oportunidades que están surgiendo. Es más difícil disparar a un blanco móvil, dice Cameron. Si alguien nos está atacando, bueno, nos vamos hacia otro lado, tranquilo. Y hay una frase hermosa aquí donde termina esta parte del capítulo, dice: no dejes que los bastardos puedan contigo. Es una frase que estaba en los campos de concentración en Alemania. No dejes que los bastardos puedan contigo. Los artistas que se toman en serio sobreviven y prevalecen. Si tienes una pérdida, da un pequeño paso para apoyar a tu artista. Una pérdida, atento a las pérdidas, atentos a esa mala cara, apenas ocurre. Comprarnos flores, un cuaderno nuevo, un mimo. Ese niño interior, cuando se cae, cuando tropieza, necesita el mimo de nosotros como adultos. Esa parte adulta de nosotros, de nosotras, es la que mima a nuestro artista interior, a nuestro niño interior, y le dice: sana, sana, colita de rana, y da un besito. Entonces le compra algo lindo, lo lleva a pasear a un lugar hermoso, le dice frases positivas de aliento. No es el resultado final la verdadera fuente de placer. Nosotros sabemos que lo que nos gusta es estar ahí creando, fluyendo en la creatividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rellenar la instancia. ¿Qué hoy tengo que hacer para acercarme a mis sueños creativos? Si elevamos demasiado los obstáculos, si decimos, quiero una obra que supere, que gane el premio Nobel, que si me lo pongo muy alto, no lo voy a empezar a hacer nunca. Tengo que poner algo cercano. Yo no es que soy un gran artista, yo soy un artista. Y eso es la verdad hoy, y es la que hoy estoy defendiendo a través de mis acciones.
tendemos a usar el drama para asustarnos de nuestra creatividad. Entonces, antes de crear, decimos, es que cuando este libro tenga éxito, yo no voy a poder seguir con esta pareja, no voy a poder seguir viviendo en esta ciudad, me voy a tener que mudar. Entonces, nos ponemos a pensar en que tenemos que cortar con la pareja o que tenemos que mudarnos en vez de realmente crear. Lo único que tenemos que hacer es rellenar la instancia. El día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Dice, en vez de apuntarnos a clases de dibujo del natural en el Centro de Cultura de nuestro barrio, nos comparamos con las obras que aparecen en Art Forum para recordarnos a nosotros mismos que nuestro estilo no se lleva. ¿Cómo va a llevarse nuestro estilo si todavía no existe? Cuando nos abandonamos a una fantasía frenética sobre el aspecto que tendría nuestra vida si fuéramos verdaderos artistas, dejamos de ver los muchos pequeños cambios creativos que podríamos hacer en este mismo momento. Una vida creativa se basa en muchos y en muy pequeños pasos y en muy, muy pocos saltos. Esa es nuestra tarea, dar pequeños pasos y muy poquitos saltos. Una de las cosas que más nos gusta hacer, en lugar de poner en práctica nuestro arte, es examinar nuestras probabilidades de éxito. Serían enganchados en nuestra adicción a la ansiedad en lugar de pasar a la acción. Tenemos que trabajar con lo que tenemos, en lugar de languidecer quejándonos de todo lo que no tenemos. Eso significa rellenar la instancia. Los creativos en rehabilitación, esto me siento muy identificada, suelen padecer ataques de ira feroz y de pena por los años perdidos. Pero lo que tenemos que saber es que los grandes cambios suceden poco a poco. Acá hay una frase hermosa, dice, cuando tomas las decisiones importantes de tu vida no suenan trompetas. El destino se da a conocer en silencio. Lo dice Agnes de Mille. Bueno, ahora viene un ejercicio de patrones tempranos en que hay que ver en qué punto. Muchas veces nos han dicho que no puedo hacer nada de nada, y eso es muy dañino, pero también nos han dicho que puedo hacer cualquier cosa con facilidad, y eso es igual de dañino. Son esas mentirillas, esos mensajes que nos han bloqueado. Entonces viene una tarea de desbloqueo creativo que voy a pasar ahí por escrito para que ustedes rellenen. Además de esto, vamos a trabajar esta semana con las afirmaciones. Las siguientes afirmaciones ratifican tu derecho a la práctica de la creatividad. Selecciona 5 afirmaciones y trabaja con ellas esta semana. Las voy a ir nombrando y a ver cuál te suena. Anotala para practicarla esta semana. 5 de estas son las que deberías elegir. Soy una persona con talento. Tengo derecho a ser artista. Soy una buena persona y un buen artista. La creatividad es una bendición que acepto. Mi creatividad engrandece a los demás. Mi creatividad es apreciada. Ahora me trato a mí misma o a mí mismo y a mi creatividad con más cariño. Ahora me trato a mí mismo y a mí misma con más generosidad. Ahora comparto mi creatividad de manera más abierta. Ahora acepto la esperanza. Ahora actúo de forma asertiva. Ahora acepto la rehabilitación creativa. Ahora me permito a mí misma sanar. Ahora acepto que Dios se despliegue en mi vida. Ahora creo que Dios ama a los artistas. Bueno, que tengan hermosísima semana. Un abrazote enorme. Sí.